están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy es lunes, así que es día de tolerancia cero cuando empieza la semana política. Y atención, porque hoy tolerancia cero, nuevo horario, a las 10 de la noche en vivo y en directo a través de las pantallas de CNN Chile. Y en esta ocasión nos va a acompañar Alberto Undurraga. Pero en CNN Prime va a estar con nosotros Francisco Chaguán. Una nueva carta para la carrera presidencial. ¿Cómo ve el panorama de su sector? Lo vamos a conversar con él. Pero comencemos porque hay mucho que contarles con estos titulares. 6 candidatos presidenciales del oficialismo se reunieron con la expresidenta Michelle Bachelet, quien sostuvo que si todos los sectores del progresismo pueden hacer primarias y tener puntos en común, entonces también son capaces de ofrecer gobernabilidad al país. Del encuentro se marginó el candidato de la ADC, Alberto Undurraga. El gobierno reiteró que no va a patrocinar el proyecto que declaraba como irrenunciable este Viernes Santo. Esto luego de que los comités de la Cámara de Diputados no dieran la unanimidad para poner la iniciativa en tabla, sumado al escaso tiempo para tramitar la idea. Desde la SOFOFA insistieron en que cada vez que hay un feriado irrenunciable se afecta indirecta o directamente el crecimiento del país. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el gobierno pondrá fin al plan Estadio Seguro. La decisión se toma tras la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo antes del partido contra Fortaleza por Copa Libertadores. La PDI llegó hoy al Estadio Monumental para revisar las cámaras de seguridad del recinto. En Ecuador, el triunfo de Daniel Noboa para la presidencia suma nuevos respaldos. La denuncia de Luisa González, opositora, de un supuesto fraude electoral sin entregar pruebas, pierde fuerza, luego de que figuras del correísmo reconocieran la derrota de la opositora en las urnas. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Mañana la Fiscalía Metropolitana Oriente va a formalizar nuevamente a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, en una nueva arista en la que se van a presentar antecedentes relacionados con los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible. En este nuevo hito en la historia procesal de la ex jefa comunal, deja abierta la pregunta: ¿podría Katy Barriga regresar a prisión preventiva? Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya. A pesar de que hace solo un par de días la Corte de Apelaciones de Santiago le revocó la prisión preventiva, este martes la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, deberá volver a caminar por la explanada del Centro de Justicia de Santiago para enfrentar una nueva formalización en su contra. La ex jefa comunal será formalizada por nuevos ilícitos que no están considerados en el caso que ha sido conocido públicamente y en la que se encuentra en calidad de imputada por los delitos consumados y reiterados de fraude al fisco, apropiación indebida y falsificación o uso malicioso de documentos públicos. La nueva causa tiene relación con los delitos de malversación de caudales públicos en calidad de reiterado, además de negociación incompatible por la supuesta contratación con recursos municipales de trabajadoras que estaban encargadas de cuidar a uno de sus hijos, pero que en el papel eran pasadas por funcionarias de aseo, lo que a juicio del Ministerio Público sería totalmente contrario a la ley. Pero, ¿es posible que Katy Barriga pueda volver a prisión preventiva? Para poder modificar una medida cautelar de menor intensidad, como el arresto domiciliario, por una medida de mayor intensidad, como la medida de prisión preventiva, es importante cumplir con los requisitos que establece el legislador. Peligro para el éxito de la investigación, peligro para la sociedad, peligro para la seguridad del ofendido, también peligro de fuga, y considerar especialmente la gravedad de la pena asignada al delito. El número de delitos formalizados es un elemento fundamental establecido por el legislador cuando determinó qué se entiende por peligro para la seguridad de la sociedad. Por tanto, formalizar por 2 nuevos hechos constitutivos de 2 nuevos delitos, estos son malversación de caudales públicos y negociación incompatible, hace presumir de que la probabilidad de que Katy Barriga quede en prisión preventiva aumentan bastante. El Código Procesal Penal llama a aplicar la prisión preventiva en último caso, en la última medida. Si otras medidas cautelares resguardan los fines del procedimiento de forma suficiente, deben aplicarse las otras medidas cautelares, como el arresto nocturno, como el arraigo nacional, pero no la prisión preventiva en principio, porque la prisión preventiva jamás debe constituirse en una suerte de pena anticipada.
Según un reportaje del medio Ciper Chile, en el que accedieron a las declaraciones recopiladas en el marco de la investigación, serían al menos 4 testimonios los que confirmarían que, en efecto, hubo supuestas contrataciones de funcionarias en el municipio que en verdad se dedicaban al cuidado de uno de los hijos del matrimonio Lavín Barriga. Una de las declaraciones es la del exdirector del Departamento de Desarrollo Comunitario de Maipú, Bastián Báez, quien apuntó a Andrea Fuentes como la encargada del cuidado del menor en la alcaldía, un nombre que aparece en los documentos públicos como contratada a honorarios por la municipalidad entre noviembre del 2018 y septiembre de 2019. La Fiscalía investiga en esta oportunidad el uso de fondos públicos para la contratación de una cuidadora para el hijo de la exalcaldesa Barriga. Esto sin justificación y sin contrato. Pero, ¿por qué imputar malversación de caudales públicos y no fraude al fisco como en la otra arista? La diferencia entre la malversación de caudales públicos y el fraude al fisco consiste fundamentalmente que en la malversación el empleado público que comete el delito ya tiene este dinero en su poder, tiene poder de disposición sobre ese dinero y sencillamente lo sustrae o permite que otra persona lo sustraiga. En cambio, en el fraude al fisco, el empleado público engaña al organismo público para hacerse de ese dinero. Con estos antecedentes, como concejala y vecina de la comuna, espero que se considere darle prisión preventiva por 4ª vez a la exalcaldesa, porque los maipucinos y maipucinas ya estamos cansados. Necesitamos justicia, necesitamos que se actúe con celeridad y esperamos que durante este proceso, entendiendo el peligro que supone la exalcaldesa para nuestro país, que esté en prisión preventiva. Según la última decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, no hay necesidad de que Katy Barriga cumpla con la prisión preventiva, ya que existen otras medidas cautelares que son suficientes para el fin del procedimiento judicial que le incumbe. Sin embargo, su situación podría cambiar si es que el Ministerio Público o algunos de los querellantes solicita que reingrese a la cárcel de mujeres de San Miguel para un 4º paso por prisión preventiva. Bueno, tanto parlamentarios como el gobierno descartaron la posibilidad de declarar este Viernes Santo como feriado irrenunciable, pese a la insistencia de algunos sectores por aprobar la iniciativa. Francisca Cárdenas nos cuenta más detalles. Francisca, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una discusión que quedó en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque hoy se tenía que votar el proyecto que surgió de distintas iniciativas de diputados, tanto del oficialismo como de oposición, para poder declarar el próximo Viernes Santo, viernes 18 de abril, como feriado irrenunciable. Recordemos que ese feriado es normal, de fin de Semana Santo, y que algunos sectores políticos querían justamente que fuese irrenunciable, es decir, que los trabajadores principalmente del retail no tuvieran la obligación y no tuvieran que trabajar finalmente durante ese día. Ojo, eso sí, que la Dirección del Trabajo ha dicho en los últimos días, en las últimas semanas, y lo ha recalcado, que al menos los trabajadores que acostumbran a no trabajar ese día durante los últimos años ya es un descanso y un derecho adquirido. Por lo tanto, también va a haber fiscalización y se va a poder denunciar por parte de los trabajadores que ya acostumbraban a no trabajar ese día. ¿Cuáles son las opciones para las empresas? En este caso, por ejemplo, Falabella, Ripley, que han dicho que sí van a abrir sus tiendas el próximo Viernes Santo, que existan reemplazos o bien que se pague el doble o más dinero del que se suele pagar para un feriado. Pero no es obligación, porque es un derecho ya adquirido, y así lo ha dicho la Dirección del Trabajo. Escuchemos parte de lo que han dicho desde el gobierno en reiteradas ocasiones y que hoy se repite, que es finalmente el impacto negativo económico que tendría una iniciativa como esta. El gobierno no va a patrocinar el proyecto, y lo importante es reforzar lo que ya ha dicho el ministro de Hacienda, el ministro Marcel, que tiene que ver con la premura en la que se busca legislar sobre hechos que evidentemente van a tener un impacto. Lo que también queremos dejar claro es que la Dirección del Trabajo ha emitido un dictamen, el cual es conocido, y vamos a referirnos solamente a eso. Lo importante es que legislar en torno a feriados, a horas o a días de que ocurran estos eventos, evidentemente es algo que nos tiene que preocupar, pero también quiero hacer el llamado a los empleadores, a los trabajadores, a que conozcan el dictamen que ya fue conocido por la Dirección del Trabajo. Vamos a tener también fiscalizaciones en terreno para que ese dictamen se cumpla. Bueno, ¿y qué se ha dicho por parte del mundo político? Algunos dicen que esto es culpa del Partido Republicano, de Bópoli, que fueron los dos partidos que
dentro de la discusión de los comités parlamentarios para que se pusiera en tabla el proyecto y se pudiese votar, se negaron a dar finalmente la unanimidad para que esto se votara durante esta jornada. Si se votaba durante esta jornada en la Cámara de Diputados, pasaba directamente al Senado, a la Comisión de Trabajo y luego a la Sala, y se podría haber tramitado este proyecto antes del Viernes Santo. Era difícil, sí, pero no imposible, como decían algunos parlamentarios que querían tramitarlo rápidamente. Escuchemos entonces parte de algunas reacciones parlamentarias, tanto del oficialismo como de la oposición. Lo que sí es cierto es que, así como están las cosas, es muy complicado que esto pueda ser ley antes del Viernes Santo, puesto que para ello debe haberse debatido hoy día. De todos modos, nosotros vamos a insistir, quedan alternativas, pero también creo que en esto el gobierno debió, a mi juicio, haberle puesto urgencia en vez de oponerse a este proyecto de ley. Yo creo que es un error el que se ha cometido al plantear que este es una iniciativa propia del Ejecutivo, que es improvisado, porque no es improvisado. El oficialismo no tuvo la capacidad de convencer a su gobierno que le pusiera urgencia o patrocinar el proyecto. Y en segundo lugar, porque no tuvo unanimidad en las bancadas parlamentarias. Nosotros, al menos nuestra bancada, era la idea de avanzar, pero no hubo voluntad de todos, y como digo, principalmente del gobierno, que no pudo, el oficialismo no supo convencer a su gobierno que le pusieran urgencia o prioridad. Hay entonces las distintas reacciones parlamentarias. Esta discusión se queda entonces en la Cámara de Diputadas y Diputados. Recordemos que también desde los gremios empresariales se han manifestado en los últimos días señalando que ellos estaban de acuerdo de que no fuera irrenunciable, recalcando y además llamando al gobierno a hacer una revisión de los feriados. Dicen que son muchos, más de 15 los que se van a dar durante este año, así que nos vamos a quedar atentos a esa discusión de revisión, por supuesto, y también si es que surge alguna idea de algún parlamentario, o bien que se ve mucho más difícil, que el presidente de la Cámara cita sesión especial para poder discutir esa iniciativa. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, por toda esta información. Bueno, el llamado corazón de la ley de pesca será votado por el Senado mañana. Es la ley de fraccionamiento que regula cuánto puede pescar la industria y cuánto los artesanales. Natalia Muñoz nos cuenta cuáles son los cambios y cómo llegan las cuotas de pesca a la sala. Semana clave para la pesca chilena. Este martes se votará en la sala del Senado la ley de fraccionamiento, que ya ha causado polémica entre la industria y los gremios artesanales. Distribuye los recursos entre el sector artesanal e industrial. Nosotros creemos que es un proyecto muy importante porque restablece una equidad en la distribución. Hay una diferencia importante aún en la pesquería de la merluza. Efectivamente, la posición de la Cámara y del Senado ahí tienen un amplio espacio de diferencia. La iniciativa busca generar cambios en el fraccionamiento en 18 pesquerías, reduciendo las actuales cuotas de captura del sector industrial. Para mí es fundamental que la pesca artesanal recupere su dignidad, que haya una distribución más justa de los recursos pesqueros, y por eso me lo voy a jugar para que se apruebe en la sala del Senado que un 70% de la merluza vaya a cuota de la pesca artesanal y a lo menos un 30% del jurel, también para consolidar lo que hemos ganado y avanzado en materia de jibia. Se ha logrado un consenso, yo diría, en la gran mayoría de las especies respecto a la cuota que le corresponde a la pesca artesanal y a la pesca industrial. Es probable que en cuanto a la merluza, puede que el acuerdo que se esté logrando en el Senado no satisfaga lo que venía de la Cámara de Diputados, y en tercer trámite ese aspecto en particular pueda terminar en una comisión mixta. Parte de lo que llega a la sala es así. Se aumenta la fracción del jurel en pesca artesanal a 15% y la merluza a 43%. La jibia, por su parte, queda con una fórmula dinámica en que si la industria demuestra que se puede extraer ese 10%, la cuota se aumentará al doble, mientras que la reineta tendrá su primer fraccionamiento, dejando solo 10% para la industria. Cada región tiene su propia realidad. En las regiones de Coquimbo y Atacama no tenemos un sector industrial fuerte. Por el contrario, la industria se abastece de la pesca artesanal. Existe un círculo virtuoso. Y por eso en especies como el jurel, la sardina española, la anchoveta y la jibia queremos una fracción mayor. La situación del jurel, que generó un cambio absolutamente distinto a consecuencia de que la ORP dictaminó un incremento bastante significativo de la cuota nacional, sin dejar de señalar que el jurel en la cuenca del Pacífico Chile es el que participa mayoritariamente en sus volúmenes de captura. Este incremento de parte del 25%, bueno, abre un espacio para discutir, y que fue lo que se señaló en la sala, qué se va a licitar en definitiva.
La actual ley Longueira continúa siendo polémica. Aprobada en 2013 desde la gran industria, indican que ha otorgado certidumbre. Actualmente acusan que la ley podría provocar desempleo y déficit recaudatorio, ya que disminuye la recaudación de las compañías pesqueras. Se están cambiando reglas del juego que estaban estipuladas hasta el año 2030 y con las cuales se realizaron inversiones en el sector industrial, sector que genera una gran cantidad de empleo y empleo de calidad. No hay que olvidar que hoy día la pesca genera el 15% de las exportaciones del Biobío, por lo tanto es una acción económica muy relevante. Hacemos un llamado al Senado y al Congreso en general a mantener las reglas del juego en forma estable. Lo que propone el Ejecutivo es compensar el déficit con las licitaciones, lo que según el sector afectaría a la inversión, en un debate que podría convertirse en ley, aunque algunas especies como la merluza podrían pasar a comisión mixta. La expresidenta Michelle Bachelet convocó a los candidatos presidenciales del oficialismo para hablar sobre unidad y objetivos en común. El encuentro se concretó en medio de tensiones dentro del socialismo democrático por las controversiales declaraciones de la abanderada del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien dijo que no hay hermandad entre el PS y el PPD. Los detalles con Macarena Román. ¿Por qué no te tira usted, oiga, para que salga? Esa opción está más que cerrada por parte de la expresidenta Michelle Bachelet. En lo que sí está poniendo toda su energía es en la unidad del oficialismo. Creo que los consejos que podamos recibir de ella o sus apreciaciones, por lo menos a mí me parecen muy importantes. Y aquí hay un proyecto que no incluye un partido, sino que incluye a muchos partidos, que pensamos distintos, pero que tenemos ciertos mínimos comunes que son en función del bienestar de Chile. A la larga, a diferencia de la oposición, a diferencia de las derechas, nosotros sí estamos unidos. Unidad que a veces tiembla, justamente por las palabras de la primera candidata en llegar y la última en subirse a la competencia por las primarias. Hablamos de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Vamos a escuchar a la presidenta, ¿ok? Gracias. Y justamente fue la que más fuerte escuchó lo que tenía que decir la exmandataria. Es que, casualidad o no, le tocó al costado de Michelle Bachelet y enfrente de su oponente dentro del socialismo democrático, la candidata del PPD, Carolina Toa. No, ¿de verdad? Cerca de 2 horas duró el encuentro, donde por sobre todo se abordó la unidad. Yo hablé para todos los candidatos de la misma manera. Creo que, como les digo, los partidos son los que tienen la posibilidad autónoma de tomar sus decisiones, y a todos les hablé y los convoqué a que estas primarias fueran primarias abiertas, transparentes. No sé si la palabra buena onda suena muy hippie, pero en el sentido de que sea lo más respetuoso para la ciudadanía. Las palabras de la expresidenta llegaron justo después de los dichos que tuvo Paulina Bodanovich contra el PPD. La senadora aseguró que no hay hermandad entre su partido y el de Toa. Este lunes no cambió mucho el tono. No sé cuál será el tono, pero la verdad es que pareciera ser que cuando uno dice las cosas como son, molestan. El senador Quintana dijo que dolía cuando hablaban de esa hermandad. Bueno. 4 segundos de silencio que dijeron mucho más que cualquier palabra. Eso mientras la abanderada PPD asegura que no hay opción de bajar su candidatura, pese a que se podrían dividir los votos entre ambas, entregándole el triunfo, por ejemplo, a Janet Jara, que ya marcan las encuestas. Porque lo que no puede pasar es que estemos en discusiones que no lleven a ninguna parte. En eso estamos focalizados. ¿Posibilidad que alguna de las dos se baje? O sea, en esta candidatura no nos vamos a bajar por lo menos, estamos a firme. Si no nos hubiéramos dado los pasos que dimos, los reflexionamos mucho antes de decidirlo, y cuando lo decidimos es porque había una convicción profunda. Pero no solo Toa contestó a Bodanovich, también la candidata del Partido Comunista, quien fue catalogada por la senadora como la continuidad del gobierno. Mire, yo me siento orgullosa de haber sido ministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno del presidente Boric. Lo que viene ahora es un proyecto distinto. Yo no soy candidata ni del gobierno ni en contra del gobierno. Soy una candidata para Chile. Quien sí se ha separado totalmente del gobierno es el candidato presidencial de la DC, Alberto Undurraga, quien también fue convocado a este encuentro, pero se excusó por estar fuera de Santiago. Yo creo que Alberto y el Partido Demócrata Cristiano han dicho con claridad por qué no van a primaria, y por lo tanto pero por otro lado, si uno ha escuchado a Alberto, yo creo que Alberto ha buscado
mostrar lo que la democracia cristiana quiere mostrar, pero también con un sentido de unidad, entendiendo que puede haber para el futuro un proyecto común. Es el panorama oficialista a solo 2 semanas para que venza el plazo de inscripción a primarias, mientras algunos apelan a la unidad, otros buscan distanciarse del actual gobierno, todo considerando que de ir unidos tendrán que poner su respaldo a quien salga electo o electa el próximo 29 de junio. Con una primaria presidencial descartada en la oposición, los partidos republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano anunciaron un preacuerdo parlamentario que excluye a Chile Vamos, coalición que advirtió sobre los efectos que la división podría generar en los resultados electorales de fin de año, tema que reportó Colomba Eichholz. Parece que vino la prensa. De hecho, hubo asistencia completa porque con antelación los partidos de oposición anunciaron la presentación de un preacuerdo parlamentario que excluye a Chile Vamos, generando cierta incomodidad en el sector por los reiterados llamados a la unidad que realizaron desde la coalición que representa a la candidata presidencial Evelyn Matei. Lo que nos une en este caso y estamos presentando es poder darle una alternativa distinta a lo que están acostumbrados los chilenos, particularmente los chilenos que han buscado dentro de las alternativas a alguien de derecha y se sienten totalmente decepcionados. Y acá nos hemos reunido 3 partidos que tienen las ideas claras para ofrecerle a los chilenos una buena opción en noviembre. Opción que se autodenominó la nueva derecha, distanciada de lo que representa Chile Vamos. Coalición que miró con preocupación lo que podría eventualmente generar esta división que también se dará en las elecciones presidenciales, toda vez que José Antonio Kast y Johannes Kaiser insisten en su rechazo para participar en primarias. Lamentablemente empezamos a ver ya que esto no es posible. Nosotros estamos obviamente preparados también para competir y vamos a competir con la misma alegría y la misma fuerza que lo hicimos el año pasado. Sin embargo, quiero señalar que el año pasado perdimos varios gobernadores y muchos alcaldes por haber ido divididos. Cuando uno mira la historia, tiene que mirarla completa y no solamente sacar aquella cosa que le conviene. Si vemos cuál ha sido el resultado de las últimas elecciones en el Parlamento, por ejemplo, gracias a la competencia, más allá de quienes compitieron, se logró el empate en el Senado el año 2021. Pareciera ser que a algunos eso se le olvida. Pero no a todos en Chile Vamos. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cree necesaria la presentación de 2 listas parlamentarias en la oposición, donde su coalición pueda llegar a un acuerdo con demócratas. Sin embargo, insiste en el llamado para que el Partido Republicano y el Nacional Libertario compitan con Evelyn Matei en una eventual primaria presidencial. Debemos, ojalá, ir a la menor cantidad de listas posibles, con lo cual esto es una buena noticia, pero llegar con un candidato único de oposición a primera vuelta. Lo que está ocurriendo hoy día de formar 2 grandes listas parlamentarias es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos una primaria amplia en la que participen todos los que hoy día se autodenominan oposición. Hemos tenido muchísimas conversaciones y diagnósticos con el Partido Demócrata específicamente, tratando de ver cómo coordinar nuestras postulaciones en cada una de las regiones del país. Creo que eso está bien encaminado y espero que efectivamente de aquí a un plazo no tan largo podamos tener noticias. Noticias que en la arena presidencial también se podrían dar si el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, pierde apoyo en las encuestas. El diputado aseguró que sería la única razón por la que podría deponer su candidatura, porque el preacuerdo parlamentario no condiciona que haya 2 abanderados. En Chile ya existe la experiencia de haber ido con una lista parlamentaria y 2 candidaturas presidenciales. En mi caso, yo ya he establecido cuáles son las condiciones para ir a primera vuelta, es decir, tengo un respaldo ciudadano suficientemente importante. Imagínense que pasado mañana tengo 4% de apoyo en las encuestas. No tendría ningún sentido ir a una candidatura presidencial. Candidatura presidencial que desde el Partido Social Cristiano aseguran que también presentarán en los próximos días cuando finalice la evaluación que sus órganos internos se encuentran realizando. Con esta definición ya serían 4 los candidatos de oposición en primera vuelta. En otras materias, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el gobierno pondrá fin al plan Estadio Seguro. La decisión se toma tras la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo previo al partido contra Fortaleza por Copa Libertadores.
Hoy la PDI llegó hasta el Estadio Monumental para revisar las cámaras de seguridad del recinto. El informe es de Pablo Figueroa. 22 detenidos llevaron a que el partido entre Audax Italiano y Colo-Colo no se juegue en el Estadio de la Florida. Este es un pequeño repaso del archivo del canal en los últimos años bajo la etiqueta de violencia en el fútbol. Uy, qué peligroso. Y si quisiéramos montar una nota que al parecer se escribe todos los años simplemente actualizándose con algún nuevo incidente. No estuvimos a la altura simplemente. Pero también, así como encontramos argumentos que grafican el problema sin solución para el fútbol local, también encontramos esto en un clásico de 2018. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que haya una persona muerta para tomar medidas de verdad? Premonitora pregunta esta declaración de Carlos Heller, uno de los empresarios más exitosos del país, que meses después de declarar esto vendió sus acciones de Azul Azul por motivos de seguridad. Finalmente, lo que él no quería, pasó. El árbitro me dijo: Esteban, ¿puedes ir a acercarte a la gente para que se bajen? Yo me acerqué y no entendía nada, o sea, me hacían señas, pero no entendía nada. La verdad que en un momento pensé que se querían ir contra nosotros. Los hinchas, de verdad que no sé, es un momento muy duro, hasta que miro bien entre medio de los vidrios y ahí uno le leo los labios y supe lo que pasó, que habían 2 fallecidos, y ahí yo me voy corriendo a donde el árbitro y le digo que habían dos personas fallecidas afuera y que se tenía que suspender el partido. Se están realizando diversas diligencias y trabajo de campo aquí en el Estadio Monumental, donde se están recabando algunos antecedentes que guardan relación con esta investigación. Así es, un hecho bisagra que motivó en 2025 una reacción del gobierno, la cual para muchos es de fondo. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura, ha fracasado. Lo que yo le puedo comunicar es que el gobierno ha decidido cerrar el plan Estadio Seguro como una estructura destinada a velar por la organización y por el control de los partidos de fútbol profesional. Al no existir el resultado adecuado, bueno, hay que cambiar para que efectivamente se pueda perfeccionar, mejorar. Así es, el fin del plan Estadio Seguro, tras el episodio en las afueras del Estadio Monumental que terminó con 2 hinchas de Colo-Colo fallecidos, busca hacer frente a este problema que parece no tener solución. Hemos presentado una querella criminal para quienes resulten responsables de los hechos acontecidos el día jueves con Milan y Martina. Hoy día creo que Colo-Colo no está para acelerar nada. Vamos a exigir, y si es necesario poner un recurso de protección para que las actividades no se hagan, lo vamos a hacer. Creemos que hoy día tenemos que ver el bienestar de nuestros vecinos y no están las condiciones adecuadas para celebrar nada. Tenemos identificado más de 20 personas que van a tener una prohibición promedio de 12 años sin ingresar a los estadios de Chile. Mostramos toda nuestra disposición al ministro, es decir, lo que nosotros estamos a disposición de lo que ellos nos pidan, y nos vamos a querellar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias a todo aquel que llegue y haga este tipo de desmanes. La investigación previa habla de un hecho, de un intento de avalancha de personas para ingresar al recinto sin entradas. Bueno, yo creo que es muy importante hacer que las familias puedan volver al estadio. Yo confío plenamente en su criterio, no me cabe duda que su decisión va a venir una propuesta para reforzar la capacidad que hay. Sino que esto ha ido evolucionando hacia la existencia de piños, como les llaman. Lo que se sospecha es que esos piños están financiados por el narcotráfico. Así es, porque están entredichos la planificación policial, la inteligencia y cómo se desarrollan los eventos masivos en Chile. Por eso, el gobierno además busca que las personas que sean detenidas en un evento de esta índole no vayan a la justicia en calidad de persona natural, sino como integrantes de una asociación ilícita. El comportamiento de quienes participan en el estadio y esencialmente quienes cometen ilícitos en el estadio y en sus alrededores son estructuras que han ido cambiando en el tiempo. Utilizan las barras como un medio para poder estructurar sus organizaciones criminales. Este tipo de asociaciones tiene una sanción por sí misma. O sea, por el solo hecho de participar, de formar parte de una asociación delictiva o una asociación criminal, es en sí mismo un delito. La autorización final de los espectáculos masivos se mantendrá en manos del delegado, proceso en el que intervendrá el Ministerio de Seguridad Pública. Además, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Privada, los estándares actuales no serán admisibles, tanto respecto de la certificación de los guardias como en la forma en la que se estructuran dichas empresas.
En el ámbito internacional, la victoria de Daniel Noboa a la presidencia de Ecuador se ha visto marcada por la acusación de un supuesto fraude electoral. La denunciante fue la candidata del correísmo, Luisa González, quien no proporcionó pruebas y que incluso adelantó que va a buscar la revisión de los sufragios. Los detalles con Antonia Galilea. Hoy no reconocemos los resultados. Con estas palabras y sin presentar pruebas, la candidata del correísmo, Luisa González, acusó fraude electoral ante el triunfo del mandatario Daniel Noboa, quien fue declarado ganador tras conseguir el 56% de los votos en la segunda vuelta presidencial. Que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Antes de que terminara el día, el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al candidato Daniel Noboa tras haber alcanzado una diferencia de 12 puntos con su rival. Los resultados contradijeron el pronóstico de las encuestas que anticipaban incluso un empate técnico. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de cada uno de los miembros de este equipo. Noboa se repite, y es que ya había derrotado a González en las elecciones de 2023, las que se realizaron de forma excepcional para completar el mandato de Guillermo Lasso tras declarar la denominada muerte cruzada. El trabajo era gobernar por 18 meses. Ahora consiguió extender su mandato hasta el 2029, luego de que el máximo organismo electoral del país ratificara los resultados y rechazara las acusaciones de un supuesto fraude. Se marca una tendencia irreversible en los resultados de la segunda vuelta presidencial. Las misiones de observación electoral validaron los datos y cifras del Consejo Nacional Electoral. E incluso figuras del propio correísmo se desmarcaron de la denuncia sin pruebas de González. Hay una buena diferencia, imagínense, un 55% con un 44% es notorio. Y el Ecuador necesitaba este cambio. Me parece justo y muy democrático el proceso de las elecciones. Creo que las votaciones se han hecho bastante claras, los resultados están allí. González argumenta el fraude señalando que todas las encuestas le daban la victoria, incluso las más próximas al gobierno. En términos políticos, a mí me parece que es un error porque eso le ubica a la Revolución Ciudadana y a ella en particular en una discusión sobre si fue o no legal el proceso electoral y le saca del debate central de su condición de opositor al gobierno del presidente Noboa. La figura del expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción y autoexiliado en Bélgica, es uno de los factores que pesaron en los resultados. Su heredera se vio perjudicada por el apoyo público a Maduro y sus críticas a la dolarización. Así, Noboa se afianza en el poder por los próximos 4 años. Lo habíamos anunciado el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mónica? ¿Cómo te va? En vivo y en directo, muy bien, 20:38 minutos. Así es. A ver, lo primero, quiero hacer varias definiciones con usted porque está en la atención de varios lo que usted nos va a contestar. Entonces, lo primero que quiero preguntarle, ¿usted cree que deben haber en su sector primarias sí o sí? Absolutamente, eso lo planteamos en el Consejo General en que proclamamos a nuestra candidata presidencial, Evelyn Matei, y donde quedó pendiente una definición para los efectos de generar un nuevo Consejo General que va a ser convocado, y yo espero hoy día hablar con el presidente del partido para que eso ocurra, para definir si vamos a tener o no primaria y cuál es nuestra política de coalición. Ya, es que una pregunta de inmediato, porque primarias sí o sí, ¿con qué condiciones mínimas o sin condiciones? ¿En qué sentido se lo pregunto? ¿Tienen que ser sí o sí 3 los postulantes, como dijo Rodrigo Galilea? No, la pregunta es otra. A ver. La pregunta es cómo logramos mantener el foco en la candidatura presidencial de nuestro sector, que por supuesto es Evelyn Matei, que es la candidata del partido, y cómo logramos fortalecer el despliegue tanto de ideas como también de despliegue territorial. Y en ese contexto, a mí me preocupa un escenario, de que tengamos una primaria de la izquierda, donde efectivamente, casi en un efecto de cadena nacional,
tengamos durante semanas golpeando a nuestra candidata presidencial y eventualmente que la derecha alternativa, que ya ha anunciado un pacto parlamentario único, estoy hablando de los 3 partidos que están a la derecha de nuestra coalición, puedan eventualmente levantar una primaria. Todavía queda espacio para que eso ocurra. ¿Qué pasa con nuestra candidatura del sector y particularmente la candidatura que nosotros apoyamos de Evelyn Matei? Pero vuelvo a algunas en ese contexto, ¿sí? creemos que para lograr visibilidad en términos del despliegue de ideas, de despliegue de programas, pero además el despliegue territorial es fundamental contar con una primaria del sector. Pregunta, ¿sería válida una primaria solo con Carter y Matei? Yo creo que acá primero tenemos que proceder. ¿Pero sí o no? ¿Para sí, por supuesto. Sí, usted dice que sí. Por supuesto. Ojalá. Eso mejor que nada, dice usted. Es eso ¿Sí? mejor que nada. Y yo creo que sin lugar a dudas que poner un veto previo respecto de una de esas eventuales candidaturas, como es la de Rodolfo Carter, me parece que es un error. Por el contrario. ¿Le están regalando el espacio a sus adversarios? Yo creo que efectivamente el foco y la atención, si es que no hacemos una primaria, puede quedar fundamentalmente en la izquierda. Y además una primaria que va a ser competitiva. Recuerda que los candidatos de esa primaria de la izquierda no marcaban antes de proclamarse. O sea, hace unas semanas atrás, Gonzalo Vinter no marcaba nada en la encuesta. Hoy día está posicionado, está sobre 10 puntos. Lo propio está Janet Jara, que incluso está liderando justamente la primaria de la izquierda. Y por tanto, suponer que un candidato hoy día no es competitivo porque no marca las encuestas es porque no está en la cancha. Y por tanto nosotros tenemos que facilitar justamente ¿Y a quién que el sector atribuye tenga... usted este veto a Carter en algunos en su sector? No, es que yo creo que es importante que una primaria tenga un encuadre que esté basado fundamentalmente en una primaria propositiva, una primaria que sea capaz justamente de tener un tono adecuado. ¿Y usted cree que Carter no garantiza eso? Es que yo creo que hay muchos que creen que no, yo creo por el contrario que sí. Hay muchos que temen el tono de Carter. Sí, yo creo que muchos temen el tono, que sea un tono agresivo, pero yo creo que establecer un veto a priori es un error. ¿Evelyn Matei está convencida de las primarias o la verdad es que no es de las más convencidas? No, primero señalar, para ser bien honesto. Primero señalar que nosotros estamos convencidos. ¿Quiénes? Yo estoy convencido usted. que Evelyn Matei es la única candidata que es capaz de darle gobernabilidad a Chile en un país como el nuestro que no tiene margen de error, con un gobierno, un pésimo gobierno durante 3 años que ha generado incertidumbre en todos los ámbitos. Pregunta, ¿usted estaría dispuesto a participar de una primaria junto a Evelyn Matei y a Rodolfo Carter? En caso de ser necesario para fortalecer la candidatura de Chile Vamos y del sector, por supuesto que uno está siempre disponible. Y o sea, usted está disponible. Estaría si es que eso contribuye justamente a abrir espacios para fortalecer la primaria del sector y la candidatura del sector. Porque yo creo que si no hay primaria, te quiero decir lo siguiente, que si no hay primaria, nosotros podríamos estar hipotecando un futuro gobierno de la oposición. ¿Puede nacer muerta una candidatura sin primaria? Yo creo que puede afectar, porque no tener un foco en la visibilización de las propuestas de nuestro sector pudieran dañar seriamente nuestras posibilidades. Muy concretamente, ¿puede arriesgar la victoria Chile Vamos si es que no hacen primarias? No, yo estoy convencido que Evelyn Matei va a ganar la elección. Estoy primero convencido que eso va a ocurrir. Pero creemos que no hay que tener riesgos. No hay que tener riesgos. Por eso le digo, no hay que tomar riesgos. ¿Pueden arriesgar la candidatura? Podría eventualmente afectar el performance electoral, pero yo estoy convencido que Evelyn Matei va a ganar esta elección porque creo en el sentido común de los chilenos. Perdona, Mónica. Creo en el sentido común de los chilenos y creo que la única capaz de dar gobernabilidad y seriedad en una mirada de mediano y largo plazo a Chile es Evelyn Matei. Pero se lo pregunto de nuevo para tenerlo muy claro. ¿Usted está disponible para competir con Evelyn Matei y Rodolfo Carter en unas eventuales primarias, sí o no? En caso de ser necesario para fortalecer la candidatura del sector y particularmente de Chile Vamos, por supuesto que uno tiene que estar disponible siempre. ¿Pero qué sentido tendrían esas primarias? ¿No serían como de cartón? No, si usted me dice que sería solo para fortalecer a Evelyn Matei, ¿usted no iría a ganar? Pero por favor, yo fui la primera mayoría nacional en mi última elección senatorial. Rodolfo Carter es una figura que marcaba
en las encuestas de opinión pública. ¿Usted iría a ganar? Uno iría a contribuir en un tono que sea capaz de sumar. ¿Pero usted cree que usted podría ganar? Yo creo que hoy día la candidatura más, con sentido de realidad, la candidatura más sólida, la que ofrece visión de futuro, hoy día, porque no está nadie más en la cancha, en el sector, por supuesto que Evelyn Matei, y estamos viendo cómo ayudamos. Pero si entra ¿usted cree que puede mover el panorama? Yo creo que podemos ayudar a contribuir, a fortalecer y a sumar electores, a despertar a nuestra militancia. Mira, es que quizás lo que le pregunto es que puede ser muy fome una primaria con candidaturas meramente testimoniales. Si usted va solamente para fortalecer a Matei, media fome la candidatura, nosotros creemos que hay que movilizar a nuestra gente. Hay que lograr que la candidatura de Chile Vamos logre desplegarse por el territorio. ¿Y usted podría diferenciarse de Evelyn Matei? O sea, claramente yo soy una figura de carácter regional. Yo creo que hay una desconexión de la mayoría de los candidatos presidenciales con una mirada regional. ¿Matei incluida? No, yo creo que Evelyn Matei es sin lugar a dudas la que está con mayor foco en las regiones. De hecho, estamos trabajando con ella hoy día, pero ciertamente... Pero entonces, ¿qué diferencia tiene usted con Evelyn Matei? ¿Por qué alguien en las primarias podría sentirse movilizado a ir a votar por usted? Si usted me dice porque nadie es moneda de oro, pues, Mónica. A ver, ¿cómo nosotros lo que tenemos que evitar que un sector de nuestra militancia se fugue su opción de voto a la derecha populista o finalmente voltea a la derecha. ¿Y usted cree que de alguna vez, es que quiero entender a la derecha más extrema, quién podría usted captar que no capte Evelyn Matei? Yo creo que sin lugar a duda podemos contribuir y sumar. Desde la mirada regional, desde nuestra capacidad de movilización, por supuesto, pero el tema no soy yo, Mónica. El tema es que yo no planteo... Le han propuesto esta idea porque entiendo que Monkeberg planteó esta idea de que usted se sumara. ¿Es así o no? Él lo planteó sin haber hablado conmigo. Ya. Yo todavía no hablo con él. Ya. Pero ciertamente creo que acá lo importante es el tema de fondo. Yo creo que la primaria puede asegurar un triunfo de Evelyn Matei en la próxima elección. Que si no puede ser medio riesgoso. No, puede establecer elementos de riesgo. ¿Y cómo ve usted hoy día la campaña de Evelyn Matei? ¿Qué le falta a la campaña de Evelyn Matei? Yo creo sin lugar a dudas que es una candidatura que por supuesto hoy día todavía no es una candidatura que cumple con todos los procedimientos para los efectos de poder nombrar un jefe de campaña. ¿Le falta un jefe de campaña, dice usted? Sí, y yo quiero hacer una propuesta. A mí me encantaría, por ejemplo, a Gustavo Alessandri, el actual presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que pudiera asumir la jefatura de campaña de Evelyn Matei. Cercano a RN. Cercano a RN. Digo yo porque ya tiene además RN ha ganado todo. Por eso le digo yo. RN ha ganado todo. Ganamos la presidencia del Senado, bueno, con todas las... ¿Usted no votó por Dos Santos? No. Ya, pues entonces no estuve, ¿no? Pero ganamos entonces. La presidencia de la Cámara, la Asociación Chilena de Municipalidades y somos el partido más grande de Chile. Y por tanto creemos que Renovación Nacional tiene que tener un rol fundamental porque somos el partido con mayor musculatura a nivel país. Idea mío, porque he conversado con varias personas de Renovación Nacional y quiero saber si estoy en lo correcto o no. ¿Es idea mía o desde Renovación Nacional todavía sienten que no están suficientemente representados en el comando? No, yo quiero decir primero que nosotros tenemos a nivel de los parlamentarios, diputados, senadores, una compenetración con los equipos tanto de redacción del programa como también de despliegue territorial. Hemos estado acompañando a Evelyn Matei en cada uno de sus despliegues territoriales. Es la candidata del partido, es mi candidata, quiero decirlo, es mi candidata. Ahora, Sichel ganó las primarias y perdió la presidencial. Bueno, por lo mismo creemos que es muy importante sumar. Si el único tema de incertidumbre es que si la izquierda tiene una primaria, la derecha alternativa tiene eventualmente una primaria, no tener primaria pudiera hacer perder foco en las propuestas y las ideas para Chile. Yo creo que la única... Sí, el riesgo también puede ser unas primarias medias de cartón. No, pero Evelyn Matei es la única que cuenta con equipos técnicos, que tiene con equipos de experiencia. ¿Y usted con qué equipo se presentaría? Bueno, nosotros creemos sin lugar a duda que si es necesario, simplemente si es necesario, yo no planteo una candidatura propia, yo planteo la necesidad de una primaria. Y creemos sin lugar a dudas que esa primaria, aunque sean dos candidatos, aunque sea Rodolfo Carter y Evelyn Matei, debiera realizarse igual manera. Hay un poco de ninguneo a Rodolfo Carter desde Chile Vamos. Él aquí fue también en CNN Prime donde
les puso el plazo fatal de la semana pasada a Chile Vamos. Y yo le pregunté si había un cierto ninguneo desde Chile Vamos y él dijo que sí. Yo creo que no, yo creo que hay temor respecto del tono. Y yo... del tono de Carter. Lo he hablado con Rodolfo Carter. ¿Ya? Y le he dicho, mira, acá es muy relevante para preservar el clima y también la perspectiva de un resultado positivo en la elección presidencial, mantener un tono que sea amigable, que sea contributivo a generar un programa de gobierno que sea no solamente inclusivo, sino que también sea capaz justamente de abordar las temáticas con soluciones al país. Mira, el problema que tenemos es un tema de fondo. Si tenemos un problema de fondo. ¿Quién está pensando en el Chile en los próximos 20, 30 años? Tenemos un problema de fondo. ¿Usted escribió un libro? Sí, claro. Gobernanza anticipatoria, estamos trabajando. Yo soy mamá magíster en gobernanza anticipatoria, estoy sacando la tesis de segundo magíster, que es ese, y que dice relación cómo logramos construir una gobernanza que sea capaz de anticiparse. Una pregunta. ¿Usted cree que todavía hay intentos o posibilidades desde Chile Vamos de hacer una primaria? ¿Están en eso o no están en eso? ¿O ya están sepultadas? No, tenemos que hacer una definición. No, mi pregunta es si todavía hay espacio para una primaria en Chile Vamos. Por eso, Mónica. ¿Y hay todavía quienes están empujando esto? Así es. Y tanto es así que el presidente del partido tendrá que convocar al Consejo General, que lo hará en esta semana que viene, después de Semana Santa, justamente para los efectos de poder establecer una definición si el partido quiere o no primaria. Y serán los consejeros generales, porque nuestro partido es un partido democrático. Los consejeros generales resolverán si es que eso es necesario o no. La condición de que sean 3 que puso Galilea es una opinión personal, pero que no representa necesariamente al partido. No, eso no está resuelto por el Consejo General del partido. O sea que todavía podría ser perfectamente una primaria de A2 o de A3 si se sube usted, digamos. ¿París usted lo ve dentro de esta primaria o no? Me encantaría. O me encantaría también, por ejemplo, a Harold Mike Nichols, que pudiera sumarse. Dijo que no. Bueno, no sé, pero espero que... A mí me habría gustado una primaria con la senadora Rincón. Yo estoy apostando a que tengamos un acuerdo parlamentario con demócratas. Me habría gustado que hubiese podido justamente presentarse en una primaria presidencial. En una primaria presidencial de demócratas con Chile Vamos, pero yo estoy convencido que el pacto electoral va a ser la diferencia. Porque nosotros tenemos que apostar no solamente a ganar la presidencia, un pacto electoral de demócratas con Chile Vamos. Ya, pero antes de que vayamos a eso, porque hay 2 pactos electorales que analizar. El que hoy día se hizo el primer esbozo de parte de republicanos, libertarios y socialcristianos, pero antes... Y que tendrán que rendir cuenta a los electores. Tendrán que rendir cuenta a los electores, porque nosotros hemos pedido unidad y eso implicaba la posibilidad de tener una sola primaria presidencial, un solo pacto electoral parlamentario para ganar definitivamente el Senado y la Cámara y ganar también la presidencia de la República. Pero acá han primado por parte de esa derecha alternativa más bien proyectos personales más que proyectos colectivos. ¿Usted cree que se baja? Antes que le pregunte eso, usted me acaba de decir que le gustaría París en esta primaria. ¿Le tiene más temor al tono de Carter que al de Parisi, que ha golpeado constantemente a Evelyn Matei? Yo soy el que no tiene ningún temor respecto a los tonos. No, pero yo digo al interior de Chile Vamos. No, yo creo que se equivocan aquellos que pretenden o sostienen que pudiera haber un problema de tonos. Yo creo que Rodolfo Carter entiende perfectamente, porque lo he hablado con él, que acá tiene que haber un tono propositivo, pensando básicamente en cómo aportamos soluciones a las problemáticas de los chilenos. Pero se acabó el plazo. ¿Usted cree que todavía puede estar disponible Carter? Estamos contra el reloj. Lo peor que nos puede ocurrir es que Carter tome la decisión de irse a una primaria en la derecha alternativa o opte por ser candidato a senador, como nos dijo que ya le por republicano. Y eso sería dramático para Chile Vamos. ¿Y ustedes no deberían ofrecerle, además de la primaria, una senatorial? No, pues si lo tiene claro. Lo tiene claro que está abierto. Si es que él pierde una primaria, él va a ser candidato a senador por la región de Valparaíso, la región que yo represento. ¿Y usted lo va a apoyar? No, usted va a apoyar a los candidatos de Renovación Nacional, por supuesto. ¿Qué vendría a ser? Que vendría a ser Camila Flores o Arturo Hondo. Sí, pues sería feo que apoyara. No. A menos que RN yo soy decidiera expresidente llevarlo del partido. Sí, pues, obvio. No, además, no, digo, a menos que decidieran llevarlo a él como candidato de RN. Eso no va a pasar.
¿No? No. Ya. ¿No? No. Ni una posibilidad. No hay espacio. Está bien cotizada la región de Valparaíso, ¿eh? Sí, pero, también por el otro pero lado. se equivocan aquellos que piensan que esto es como una marca de una tienda comercial, llevar y llegar. No. Esa marca está bastante depreciada. Pero, sí, está bien depreciada. Pero le quiero decir que la región de Valparaíso es una región muy compleja y muy difícil. Sí, pero Carter parece que está bien rankeado en la encuesta. No, Veamos. ¿Ya? ¿Y cómo vio el pacto al otro lado? El pacto de social cristiano, republicano y además de libertario. Ya acaba de decir que van a tener que responder a los electores. ¿Sí? Pero es algo que debiera de alguna manera impulsar que se negocie más rápido de parte de ustedes, un pacto rápido, debiera impulsar también tal vez el mismo tema de las primarias. Yo vuelvo a insistir a la derecha alternativa que hay que poner por delante a Chile y eso implica un pacto parlamentario único de las distintas oposiciones. Eso es lo que el país nos reclama, que seamos capaces de dar señales de gobernabilidad. Y por tanto yo quiero emplazar a José Antonio Kast y también al diputado Kaiser a tener por delante el interés superior de Chile. Y eso implica un pacto electoral parlamentario único y una sola primaria. Y yo quiero emplazarlos a que, en definitiva, entiendan que la unidad que nos reclaman los chilenos del sector es fundamental. De lo contrario, yo espero que sean los electores los que les pasen la cuenta. O a ustedes, quién sabe a quién le va a ir mejor. Eso es interesante verlo después cuando voten. Cierro preguntándole... Pero yo estoy convencido que el chileno con sentido común entiende que Evelyn Matei es la única candidata que puede ofrecer gobernabilidad a Chile. Usted está súper matando cualquier opción suya en una primaria. Porque después va a haber un debate y yo le voy a preguntar, a ver, senador, ¿por qué hay que votar por usted si es Evelyn Matei la única que garantiza gobernabilidad? Eso hay que tener sentido de realidad hoy día. Por eso. Hoy día en la cancha es la única que está con el compromiso de nuestros partidos para impulsar a una candidatura. Una cosa distinta, y eso lo vuelvo a insistir, porque fue un planteamiento que hizo el expresidente del partido, Cristian Monque. Es decir, si es que finalmente nuestro partido, nuestra coalición resuelve ir a primaria, por supuesto que es necesario incorporar, ojalá, más candidatos para los efectos de generar un mayor volumen electoral. ¿Hay muchos con el traje listo para un eventual gobierno? ¿Encuentra usted en su sector o no? Yo creo que primero hay que ganar las elecciones, no, me imagino, por eso le digo, pero, y por tanto hay que... Pero hay muchos porque hay algunos que dicen que va a costar encontrar candidaturas senatoriales y a diputados porque tienen el traje listo para el ministerio. Y ahí también el mensaje para a nuestros liderazgos, a entender que las campañas se ganan en la calle y por tanto el despliegue territorial es fundamental. Por eso estoy proponiendo a un jefe de campaña como lo es Gustavo Alessandri, que puede hacer la diferencia. ¿Pero es verdad lo que yo digo o no? ¿Hay mucha gente con Siempre el traje listo? Siempre hay gente disponible para finalmente entrar a un gobierno y reservarse, guardarse. Y pero por el contrario, lo que yo quiero señalar es que la voluntad de nuestros liderazgos y de nuestros partidos que tienen musculatura en la calle, es decir, que vamos a dar hasta la última gota para darle certeza a los chilenos después de un pésimo gobierno que ha generado incertidumbre, ha generado un aumento particularmente de las tasas de inseguridad pública y por supuesto que hizo relación con un gobierno que no ha dado certeza ni siquiera para la inversión extranjera en nuestro país. ¿Usted cree que se baja Kaiser o Kast o llegan los dos a una primera vuelta? Bueno, uno podría hacer... ¿Qué cree usted? Si es que finalmente eso ocurre... No, mi pregunta es, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Se baja uno de los dos? Yo creo que uno de los dos se baja. Y eso nos va a generar una necesidad y una urgencia de tener primaria. Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tengamos buenas noches. Muchas gracias. Bueno, viene el tiempo, pares impares, con Paloma Ávila, y luego a las 10 de la noche, CNN Chile, Tolerancia Cero, Alberto Undurraga, el candidato de la ADC. Tanto que conversar, entre otras las cosas que nos acaba de decir el senador Chaguán. Lunes 14 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.